Seguimos aquí, profesor. Le preguntaba antes en el bloque anterior sobre esa dinámica que se dio entre el expresidente Leonel Fernández y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, sobre la respuesta que le dio Leonel Fernández sobre el maquillaje, sobre el supuesto maquillaje de los datos ofrecidos por el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas inusual del pasado 16 de agosto. Su opinión sobre la respuesta de Leonel Fernández. Mira, una diatriba interesante porque tiene matices muy políticos. Pero es inusual la participación primero de don Héctor Valdés Albizu. No sé si usted coincide conmigo de que él nunca se ha visto envuelto, claro. Que prácticamente lo expusieron en una participación política que no es usual en toda su historia desde que ha estado frente al Banco Central. Siempre ha estado ajeno a esa exposición política. Mira, mi opinión la voy a circunscribir en este momento a un ciudadano con relativo sentido común. Eso es lo primero. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que esa aseveración que hizo Leonel Fernández en boca de él se vio mal porque don Héctor Valdés Albizu fue su gobernador del Banco Central durante sus 12 años de gobierno. Esa es la primera premisa. ¿Lo desconsideró, te crees? Sí, claro, fue una desconsideración y además un mal uso de la palabra en el caso de Leonel Fernández. Yo hubiese sido asesor de Leonel y yo no le digo que detracte a un funcionario que fue mi funcionario durante 12 años. Yo hubiese estado en el staff de asesores de Leonel Fernández y yo no le permito que haga eso. Entonces, espérese, profesor, lléveme suave, sí. Déjenme llevarlo por partes. Sí, entonces, sí. Le quiero hacer una pregunta. Entonces, profesor, agréguele a eso, ¿verdad? Que este gobierno solamente tiene un año. Entonces, el gobernador... Y un año prácticamente de crisis. Sí, un entonces, año. Si él fue capaz de maquillarle un año, ¿Qué no habrá hecho? ¿Qué no habrá hecho durante 12? Entonces, eso es lo primero. Segundo, no hay otra institución en República Dominicana que compile las informaciones económicas y financieras de República Dominicana. No la hay. No solo financieras y económicas, sino que el Banco Central, datos estadísticos, en términos estadísticos, en todos los sentidos, en todas las áreas, el único del Banco. Es decir, el Banco Central. Entonces, agrégale a eso que esos datos son en alguna medida ratificados o verificados por instituciones de financiamiento internacional, como son el Fondo Monetario Internacional, algunas calificadoras de riesgo inclusive, que son las que dan al traste con que República Dominicana pueda tener objeto de crédito, claro, pueda tener acceso a mercados financieros. Entonces fue muy desafortunada desde el punto de vista de... Claro, porque esos mismos datos pudiera él utilizarlo más adelante en caso de que volviera a ser presidente. Entonces, por otro lado, agréguele, profesor, que don Héctor Valdés Albizu está en el ocaso de su vida profesional, de su vida laboral. Entonces yo creo que su respuesta, una respuesta muy educada y diplomática, tú sabes, fue lo que realmente llamó la atención, que él, como usted bien lo dijo, se pronunció al respecto. Porque además, él no quiere que en su historia de vida quede un pronunciamiento como ese, sin que haya tenido una respuesta tan contundente como la que él le dio. Yo creo que debe llamar la atención inclusive del mismo Leonel Fernández. ¿Usted cree que el lenguaje de Leonel Fernández conecta en estos tiempos? ¿Su comunicación, No, definitivamente no. Leonel yo creo que él agotó su proceso. No significa que no tenga posibilidades. Claro, estamos hablando en su semiótica, en su comunicación. Pero definitivamente no. Y sobre todo utilizando ese tipo de argumentos, tú sabes, detractando a funcionarios que fueron de él, funcionarios que gozan de un prestigio local e internacional indiscutible. Sin ánimo de ser ofensivo, ¿usted cree que Leonel se cree la gran vaina? En términos de... En buen dominicano, él se cree su película. Y la verdad es que hay que dársela en el sentido, como diría los muchachos de Alofoque, hay que dársela, ¿no? Sí. Que definitivamente llevó al gobierno a Luis Abinader. Real, efectivamente, podemos criticarlo. Es complicado. Podemos criticarle en todos los órdenes. Como yo en alguna medida, mira, yo mismo critico que el Banco Central resaltó
con bombos y platillos, y hasta lo publicó, que la economía creció 13%, pero no fue capaz de publicar que el dominicano debe hacer las provisiones económicas necesarias para enfrentar una devaluación del peso en un 10%, que yo entiendo que quizás sea un poco más, y un índice de precio al consumidor también que se mostró sumamente alto. Entonces, por ejemplo, eso yo lo critico. Ahora, criticar los números per se es sumamente complicado, sino los resultados de lo mismo. Entonces, a Leonel hay que darse en el sentido de que ese 5% que él sacó no es el real. Todos sabemos que frente a una alianza, la gente va y vota de manera directa por el candidato de su preferencia o de su aliado, ¿verdad? Y que a lo mejor obvia el hecho de marcar la casilla que corresponde a su partido. Pero definitivamente Luis Abinader tiene que agradecerle su acceso al poder a Leonel Fernández frente a la descomposición del PLD y frente a lograr el 53% que sacó en las elecciones. El tema de mantener a Valdés Albizu en el Banco Central es un elemento de confianza de lo que él representa como figura, o es el tema del manejo. Es decir, su figura representa un tema de mantener los mercados, o es un tema que, dígame usted, ¿qué es? ¿Imagen o manejo? No, pudiéramos llamarlo imagen, pero la verdad es que don Héctor Valdés Albizu se ha constituido en un símbolo de confianza. Él es un símbolo de confianza. Lo demostró durante su reacceso al Banco Central en agosto del año 2004, cuando teníamos una tasa del dólar que rondaba los 60 por 1, y con su sola designación, a los pocos días, vimos un dólar rondar nuevamente el 30 y pico de pesos por 1. Entonces, él es un símbolo de poder y así ha sido. De hecho, parte de la decisión de Luis Abinader de mantenerlo en el Banco Central se debe, claro, a su manejo desde el punto de vista profesional y a lo que él representa en la economía, en los mercados cambiarios, frente a las autoridades financieras de financiamiento multilateral, de financiamiento internacional. Entonces, definitivamente, recalcar que se vio en boca de Leonel Fernández, a lo mejor en boca de Guillermo Moreno hubiese pasado por alto, sí, y le hubiese hasta sumado puntos, pero en el caso de Leonel definitivamente fue un desacierto en ese discurso. No podemos concluir esta conversación sin hablar el tema de los fondos de pensiones, sí, que es un tema que no pasa desapercibido. El tema de la discusión de las constantes protestas por parte del diputado Pedro Botello para la entrega del 30%. ¿Por qué es importante los recursos para una cosa? ¿Por qué no? Y sobre todo, algo que a mí me intriga, no soy economista, soy un neófito en la materia, y hay algo que me preocupa, que sobre todo uno de los argumentos que dan quienes defienden todo esto: ¿por qué afecta en términos económicos que una gran cantidad de recursos económicos de la AFP vayan a la economía? Yo siento como que esa pregunta, profesor, le salió del corazón. No me sale porque que yo no entiendo, porque escuché recientemente a una economista, apellido, no recuerdo. Lora. No. Capellán. Capellán. Wendy Capellán. Sí, Wendy Capellán, que dice que el 30% de 700, ¿cuánto es? 750 mil millones de pesos que más o menos que hay. Sí. El 30% de eso, circulando en la República Dominicana, que eso afectaría seriamente la economía, que eso es como decir, que nos imaginemos como la regalía pascual, ¿verdad? Entonces yo quiero que alguien me explique eso en términos económicos y en términos llanos. Bien. Cómo afecta a la economía que haya circulante. Mira, vamos a empezar. No quiero parecer ignorante. No, olvídese. Además, te estamos haciendo comunicación objetiva e instructiva. Okay. Porque además la gente va a ver este programa con Dios delante. Okay. Y esperemos que salga edificado al respecto. ¿Por qué yo, en alguna medida, estoy opuesto desde el punto de vista económico primero? Porque también voy a hablar... ¿Usted está opuesto a qué? A que se entregue el 30%. ¿Usted no quiere que se entregue? No quiero que se entregue, pero coyunturalmente, ¿por qué?
Coyunturalmente, ¿por qué? La economía dominicana es una economía deficitaria. Nosotros tenemos más de 10 años financiando nuestra economía. Eso es desde el punto de vista presupuestario. Eso es lo primero. Nosotros no tenemos una economía que dé al traste con que el Estado dominicano genere los recursos suficientes y necesarios para que, además de cumplir con las responsabilidades sociales que tenga, pueda dedicar dinero para eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que desde el punto de vista del manejo de la divisa, lamentablemente nosotros todos los años tenemos que acceder a financiamientos para esos dólares, balancearlos en nuestra balanza de pago, valga la redundancia, al respecto de que nuestras economías todavía no generan los suficientes dólares, en este caso, por poner un ejemplo, para tener esa estabilidad cambiaria que necesitamos. Número uno, que aunque la tenemos en este momento, no generamos los suficientes dólares desde el punto de vista de la exportación ni del turismo, que son las principales fuentes al margen de las remesas, que en este momento también tienen un pico alto. Entonces, en ese orden, el tú inyectarle a la economía alrededor de 250,000 millones de pesos, ¿qué va a hacer ese dinero? Ese dinero lo que va a salir es a consumir bienes y servicios que en su mayoría, un alto componente de ellos, son importados. Entonces, al tiempo de ese dinero entrar en la economía, ¿verdad?, y consumir bienes y servicios en un 80% importados, entonces va a presionar tanto la tasa de cambio como inclusive hasta el interés. Entonces, en ese sentido, va a crear una espiral inflacionaria que puede dar al traste con más problemas que soluciones. Eso es desde el punto de vista económico. Entonces, nosotros no somos Chile, por ponerte un ejemplo. La economía dominicana cabe 4 o 5 veces en la economía chilena. Y si en vez de ser los fondos de pensiones es que aquí se vuelve un boom y todos los países se vuelven locos y deciden vámonos para República Dominicana y esto se llena de turistas aquí y hay turistas hasta en los callejones de la casa y en vez de ingresar esos 200, ¿cuántos son? 250,000. 250,000 millones de pesos, ¿verdad? Eso ingresa en República Dominicana por concepto de turista. De que todo el mundo, todo el dominicano que trabaja por turista recibe dinero porque les volvió loco. La gente que entiende que el mejor lugar para venir aquí va a venir a República Dominicana y ingresa eso por concepto de turista. Entonces, ese dinero también es malo, vamos a devolver a los turistas. Entonces, porque no es lo mismo. Ajá. En el caso de los turistas que vienen a gastar dinero, vienen con divisa a República Dominicana. Okay, pero se lo dan. Y entonces esa divisa van al Banco Central y se van para afuera de nuevo. Y se utilizan para pagar los compromisos en moneda extranjera. Okay. Eso es importante. Ahora, si la economía desde el punto de vista del turismo crece así, no es necesario dar los fondos de la AFP. En ese caso, porque pero una de las el empleo aumentaría. Una de las críticas que tienen, que por la cual la gente pide su dinero es que, por ejemplo, dicen que están pagando a su AFP y que ellos nunca van a ver ese dinero. No, eso no es así. De hecho, hay personas que han cobrado los fondos que han tenido. En el caso de muchos ciudadanos que no llegan a la cuota y cumplen los 65 años, van y retiran sus ahorros. En el caso que aplique. Ahora, en el caso de los ciudadanos que para los próximos 5 o 10 años ya van a estar en condiciones de cobrar sus fondos de pensión. ¿Pero por qué no se llega a una negociación de que en vez de 30 te le den un 10? Hay algo. Es que, mira, desde el punto de vista profesional, yo no estoy de acuerdo con que se entregue. Que no entregue nada. Ahora, ¿por qué? Y hay que explicarlo desde el punto de vista legal. Los fondos de pensiones fueron creados con un destino específico. No son un fondo contingente. Eso es importante. Yo creo que... Pero no es contingente para el propietario de los fondos, pero es contingente para quienes administran los fondos, porque, por ejemplo, es contingente porque se hacen inversiones con ellos. Los fondos de las AFP no son un fondo contingente. Son un fondo que fue establecido a los fines de asegurarle la vejez al ciudadano. Yo quiero también aseverar algo que es importante, y aquí en el orden político. Sueldos de miseria
no van a producir pensiones de grandeza. De lujo. No, pensiones de lujo. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa. Entonces, usted empieza su vida laboral ganando un salario mínimo, y empieza a ascender económicamente. Si usted se preocupa por ascender, si no, entonces la media entre los salarios que usted haya devengado durante su vida laboral es el promedio del salario que usted va a recibir. Que yo en mis estimaciones, en mis calculadoras de fondos de pensiones, en ningún escenario he visto que usted va a recibir por debajo del 40% de lo que usted ha ahorrado. Y en el peor escenario, la ley le asegura el salario mínimo del momento en que usted se vaya a pensionar. Además, los fondos de pensiones están, ¿verdad?, asegurados y garantizados por el Estado dominicano. O sea que ese nivel de riesgo, no quiero decir esa mentira, tú sabes, para no ponerle un epíteto, por esa aseveración que hace Pedro Botello de que no hay seguridad de recibir ese dinero, eso es mentira. Es decir, los trabajadores que se olviden de eso. No, definitivamente. Que se olviden de ese 30%. Eso no le suma. Que se olviden de eso. Conclusión con relación a reforma, para ya cerrar el programa, tenemos que irnos, profesor. Mire, lo primero es... Tenemos que concluir si todos sus planteamientos son, además de usted como especialista, si forman parte también de los pronunciamientos como director de la Comisión Económica del PRD. Yo voy a representar al PRD como director de la Comisión Económica en los trabajos económicos. Es decir, que usted está hablando como técnico o como político. No, yo estoy hablando como técnico en este momento. Es decir, los planteamientos no son políticos, que ahorita digo que... En su momento se harán los planteamientos políticos en función de yo ejercer la función de director de la Comisión Económica. Ahora, usted sabe que los políticos reculan después de que sí, que no. En este momento es técnico, haremos lo que conviene. Ahora, lo que yo entiendo que conviene desde el punto de vista profesional es que no se apruebe ni la creación de ningún impuesto, ni el aumento de tasa porcentual, ni la ampliación de base de ningún impuesto en República Dominicana. Si se le da el poder y se crean las herramientas, porque no hemos discutido las herramientas al respecto de una reforma tributaria que dé al traste con el aumento de la presión tributaria, nosotros no necesitamos hacer eso. Lo que sí debemos abocarnos en un pacto fiscal es a la revisión de los gastos del Estado y a la responsabilidad y a la revisión de la calidad del endeudamiento. Eso en ese orden. En el orden de las administradoras de fondos de pensión, administradoras de riesgos de salud, administradoras de riesgos laborales, que forman parte del compendio de la Ley de Seguridad Social, entonces, definitivamente que también es uno de los puntos de la mesa de negociación de la reforma de la Ley de Seguridad Social, lamentablemente, revisar la ley, hacer las mejoras que hayan que hacer, pero eso no necesariamente va a dar al traste con que en República Dominicana se entregue un 30, un 10, un 5, ningún porcentaje de los fondos de pensiones, porque lamentablemente, vuelvo y te repito, eso va a ser más problema que una solución. Y finalmente entonces, en la pregunta que me hiciste sobre la diatriba entre Leonel y el gobernador del Banco Central, te lo voy a decir en buen dominicano, Leonel Fernández puso un huevo ahí. ¿La macó? Sí, puso un huevo. Profesor, muchas gracias. A su orden siempre. A ustedes, gracias por la audiencia, nos vemos el próximo sábado. Toda la gente habla.